¿Qué tal? Pues buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque el día de hoy. Nos acompaña la maestra Natalia Besanilla. Permítanme, estoy moviendo aquí un poquito mi hojita. Ok, buenas tardes otra vez a todos. Ella nos va a acompañar el día de hoy con el tema certificaciones y gestión de riesgo, por lo cual le damos la bienvenida. Y si me ayudas, Isaí, para poner la semblanza de la maestra Natalia. La maestra Natalia Besanilla es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste, obteniendo el título distintivo de excelencia académica, logrando el mejor promedio de su generación. Cuenta con el título de máster en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, y actualmente está cursando la maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de La Rioja. Además, cuenta con diversos diplomados y cursos en alta dirección y gerencia. Ha sido catedrática de diferentes universidades como la Universidad Iberoamericana y La Salle, impartiendo materias de Derecho Aduanero, Tramitaciones Aduaneras, Industria Maquiladora, entre otras. Ha participado como perito en juicios en materia aduanera y publicado diversos artículos para revistas especializadas en comercio exterior. Ha colaborado en firmas internacionales en el área de comercio exterior y ha manejado gerencias de aduanas en maquiladoras en la industria médica y mueblera. Es experta en manejo de control de inventarios de anexo 24 y anexo 31, así como implementaciones sistemáticas de procesos y mejoras en departamentos de aduanas. Colaboró 11 años como directora de operaciones y servicios en una de las empresas más representativas de sistemas de control de inventarios. Bienvenida, maestra Natalia. Tiene su micrófono apagado y como ya sabe, en otras ocasiones, pues iniciamos con la charla y después son 45, 50 minutos de charla y luego vienen las preguntas y respuestas. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos, verlos de nuevo. Aquí seguimos en esto del comercio exterior. Y bueno, no cabe duda que nos siguen poniendo retos enfrente, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Denme un momentito para compartir la presentación. Denme un momentito. Muy bien. Muy bien. ¿Me dicen si ahí ven bien la pantalla? Vemos la pantalla del WhatsApp. ¿Del WhatsApp? Sí. Okay. Probablemente compartió toda la pantalla si se cambia a donde está la presentación. Ok, denme un momentito, voy a detenerla y voy a volver a compartir. Ok, aquí está. Ahí se ve mejor. Ahora sí, ya la vemos perfectamente. Perfecto, muy bien. Ya Bueno, nada pues más sí puede hacer la pantalla grande, ahí en las flechitas de la derecha, y ya la vemos completa. Ahí. perfecto, muy bien. Ahí está ya. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo siempre he dicho que este foro que TLC nos facilita es una charla, es como un café entre amigos, más que una conferencia, porque todos los que estamos aquí eh, somos especialistas en la materia, o al menos muchos de los que estamos aquí somos especialistas en la materia de comercio exterior. Y bueno, pues seguimos estudiando y simplemente lo que hacemos en estos trueques es compartir nuestra experiencia y rebotar ideas, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho este foro, porque se siente más como
una plática entre amigos que como una ponencia como tal, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho tener la participación de todos, sugerencias, comentarios, etcétera. Me gustan mucho las sesiones de mucha participación. Y bueno, empezamos. El tema es precisamente que nos estamos encontrando ahora, esto de la gestión de riesgo, gestión de cumplimiento, lo venimos escuchando desde hace mucho. De hecho, ha sido un tema fascinante para mí, fascinante y sorprendente porque quienes me conocen saben que tengo toda mi trayectoria académica y profesional dedicándome a la corrección de las empresas, a las reconstrucciones principalmente, a estar implementando alguna estrategia de rescate, no de mejora, de rescate a las empresas que ya tuvieron una auditoría, que están en una situación muy delicada ante la autoridad. Y durante muchos años, cuando hacíamos nosotros revisiones o entrábamos a hacer las reconstrucciones y tal, pasábamos al piso de producción y veíamos en los pasillos de las empresas eh, la filosofía de la empresa, gestión de calidad y sistemas de cumplimiento y Six Sigma y todos los belts, ¿no? Que existen. Y yo decía, ¿por qué en comercio exterior no? O sea, ¿por qué empresas que están tan sumergidas en temas de gestión de calidad, de gestión de cumplimiento, de cuidar el riesgo en una planta de producción, que están muy preocupados porque les llegue la mercancía a tiempo y que no les represente un costo económico el que no llegue su mercancía a tiempo? ¿Por qué no voltean y por qué no meten la nariz a nivel dirección? ¿Por qué no meten la nariz en el área de comercio exterior, ¿no? O sea, a mí siempre me llamó mucho la atención y eran empresas que tenían un área de comercio exterior completamente abandonada, en donde incluso me llegó a suceder clientes que me pedían una reconstrucción, hacíamos la reconstrucción, dejábamos todo más o menos en orden y marchando, y a los 2 años me volvían a pedir la reconstrucción. Yo le decía, pues, ¿cómo? ¿Qué te pasó? No, no, pues es que me sale más fácil llamarte cada 2 años para que me reconstruyas que llevar diario el sistema de control de inventarios, ¿no? Entonces, creo que no es novedad para nadie. Estamos en el área de comercio exterior, estamos muy ajenos a todo este sistema de gestión que viene gestándose desde los años 80, en donde estamos buscando cuidar el riesgo, ¿no? En estas lecturas que hice, hubo una que me encantó, ahora que me puse a estudiar un poquito más a fondo de estos sistemas de gestión, de dónde vienen y por qué. Hubo uno que me gustó mucho porque humaniza mucho el tema de la gestión. Y la autora, en este caso una española, dice que la gestión de riesgos nace bueno, precisamente por una situación catastrófica, ¿no? Es decir, siendo que ya se vivió una situación catastrófica, se buscó implementar una estrategia para mitigar el riesgo. Entonces decía, no es otra cosa más que una resiliencia, porque la resiliencia es aquello que te da la capacidad de recuperarte después de un hecho muy fuerte, catastrófico, como se comenta, y la resiliencia es lo que te da esa capacidad de recuperarte y reponerte. Entonces, ella decía que la gestión de riesgo nace precisamente para que no tengas que llegar a ese punto de recuperarte, sino que te mantengas estable. Y bueno, ahora sí que diversos comentarios que hace en su artículo hace ver que el tema de la gestión de cumplimiento, más que una serie de normas y un bonche o un listado enorme de actividades por realizar, debe ser una filosofía.
porque muchas veces no nos vamos a encontrar a lo mejor el procedimiento correcto, o van a haber situaciones en donde no, esa situación se escapa del procedimiento, no está prevista, ¿no? Y al final, el tema de la gestión de cumplimiento tiene que ser una cultura, una filosofía. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando estás convencido de que lo que estás buscando es evitar un riesgo y mantenerte en un escenario de cumplimiento que te dé una paz y una estabilidad, aunque no tengas el procedimiento escrito, vas a tomar la decisión enfocada al cumplimiento, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante porque ciertamente es una filosofía, porque incluso cuando tienes reglas, si la filosofía no está instaurada, vas a buscar la manera de saltártelo, ¿no? Y otra cosa que veía muy importante y que, bueno, que creo que podría parecer pues sí, muy obvia, es que para que cualquier sistema de gestión funcione, tiene que venir avalado por la dirección. Desafortunadamente, incluso nosotros aterrizándolo a un departamento de aduanas, podemos tener la mejor intención, las mejores ideas, e incluso podemos ponernos a trabajar y generar planes, procedimientos, estrategias. Si no está avalado por la dirección, no vamos a lograr mayor cosa, porque el día que llegue la mercancía a la aduana y tu jefe o el jefe del jefe le diga, pues aunque no tengas la fracción arancelaria correcta, métela con otra, y etcétera, pues de nada va a valer todo lo que tienes ya tú implementado, todos los procedimientos que estableciste y tal. Prácticamente yo estoy convencida que cualquier gestión de riesgos para que funcione, más allá de qué tan detallada sea, es primero que sea una filosofía y segundo, que venga desde la cabeza de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, la gestión de riesgo o toda esta filosofía, les decía yo, que comenzó a inicios de los 80. En esa década empiezan a preocuparse por tener procedimientos, por tener procesos. Un poquito más que el riesgo, empezaron a ver que no existían procedimientos establecidos para muchas actividades, y en esta década, digamos que el mayor enfoque fue, o en este nacimiento de la gestión, fue enfocado a establecer procedimientos, ¿no? Procesos. Por ahí de la década de los 90, estuvieron enfocados en cuáles tendrían que ser las acciones para minimizar o anticipar el riesgo. Estuvieron mucho más preocupados por la vulnerabilidad de la empresa y por el tamaño y la dimensión del riesgo. Entonces empezó a evolucionar un poquito más. Para los 2000 ya estábamos frente a una administración de riesgo y control preventivo, ¿no? Entonces, venimos de ubicar que necesitamos procedimientos para tener una operación más sana. Empezamos a ubicar los riesgos que existen para poderlos dimensionar y catalogar. Y viene después ya más aterrizado la administración del riesgo, que es donde empieza a ponderarlos, a ponerlos en su lugar, a dimensionarlos y a empezar a incluso a costear la administración del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca? Yo podría decirles que em, el principal objetivo de un sistema de gestión, que hay quienes le llaman sistema de gestión de cumplimiento o sistema de gestión de riesgo, definitivamente es mitigar el riesgo, pero em, se ha comprobado y bueno, lo podemos ver, incluso yo les podría decir a ustedes, si ustedes están en una empresa que está inmersa en la gestión de cumplimiento
incluso para nosotros como empleados es mucho más confiable trabajar en una empresa que se preocupa por el cumplimiento, porque sabemos que busca una estabilidad. Em, si trabajamos en una empresa en donde nos damos cuenta que la dirección se salta todas las trancas, trae mercancía chueca, no está pagando impuestos, eh, no sé, hay muchas maneras de evadir, ¿no? No tiene un sistema de control de inventarios, los activos que traen los venden por fuera. O sea, sabemos que hay una altísima probabilidad de que el día que reciban una auditoría vayan a salir muy mal. Incluso cuando vemos ese tipo de acciones en comercio exterior, difícilmente tendrán una postura, una política diferente en finanzas, en el aspecto laboral, etcétera, ¿no? O sea, generalmente la política que maneja la empresa es pareja. Entonces, la posibilidad de que una empresa con esa política nos cuide como empleados es muy baja, porque no son empresas que están cuidando en general mantener el cumplimiento. Entonces, además de que está buscando la gestión de riesgo o la gestión de cumplimiento, además de que está buscando cuidar el riesgo, valorarlo, mitigarlo y reducirlo al mínimo, busca algo muy importante que es una reputación. Y la reputación no es solo para los socios comerciales, es para la organización en general, para atraer el recurso humano valioso, para tener proveedores valiosos. La reputación es muy importante. Y una empresa que tiene un buen nivel de cumplimiento y que incluso tiene certificaciones que lo avalan, tiene mucho más reputación que cualquier otra, ¿no? Bueno, certificaciones precedentes, vamos a ver, ahorita las vamos a ver. Y lo voy a poner aquí un poquito más chiquito. Muy bien. ¿Qué es la gestión de riesgos? Bueno, aquí nos dice que es un sistema de personas, procesos y tecnología. Eh, Ojo, esto es bien importante. Muchas veces cuando pensamos porque gestión de riesgos está casi entrelazada, nos viene a la mente con gestión de riesgos ISO, ¿no? Una norma establecida. Y la norma establecida podría parecer que es la teoría y un montón de reglas que tenemos que cumplir. Y bueno, eso es un paradigma porque una gestión de riesgos son los tres elementos. Son personas, son procesos y son tecnología. Y no pueden existir sin estos tres aspectos. No puede existir no podemos hablar de una gestión de riesgos si no incluimos estos tres. La gente, las personas que lo va a realizar, el proceso como tal y la tecnología que tengamos a la mano para poderlo ejecutar. Y esto es lo que va a permitir a la organización establecer los objetivos, establecer los objetivos alineados con los valores y riesgos, los valores que tiene propiamente la institución, ¿no? Asimismo, al centrar la atención en el riesgo y aplicar los recursos necesarios para controlar y mitigar el riesgo, la empresa se protege ante la incertidumbre. Esta palabra de incertidumbre en nuestra legislación mexicana y en nuestro país a veces pudiera ser muy frágil, ¿no? Sobre todo ante una situación tan cambiante como la que tenemos nosotros de reglas. Se emiten eh, diferentes resoluciones y diferentes cambios en ley constantemente. Y entonces pudiera resultar difícil pensar en reducir la incertidumbre. Sin embargo, el tener procedimientos y tener identificados los caminos para mantenerse en un cumplimiento de piso, cualquier situación que surja o que emerja es mucho más fácil de atacarla cuando lo que tenemos ya de aquí para atrás lo tenemos controlado. Pero si lo que tenemos de aquí para atrás, es decir, las obligaciones con las que nacimos, no las tenemos controladas, no las tenemos gestionadas, identificadas y cuantificadas, es muy difícil darle frente a una obligación nueva. ¿Me explico? Entonces, bueno,
Protegerse ante la incertidumbre reduce costos y aumenta la probabilidad de continuidad del éxito del negocio. Un riesgo significa una potencial pérdida o daño que puede sufrir una empresa y propiamente tiene un efecto en el clima organizacional. Y bueno, los riesgos sabemos que pueden generarse por diversas causas como errores de gestión, amenazas realizadas con ciberseguridad. Ok. Nosotros en el área de comercio exterior vemos como riesgo latente una revisión por parte de la autoridad. Y sí, ciertamente es donde corremos más riesgo porque es donde estamos expuestos, ¿no? A todos los errores que hemos cometido. Sin embargo, no es el único momento en donde existe un riesgo. Tenemos diferentes tipos de riesgos que tenemos que ir identificando de acuerdo con nuestro marco regulatorio, pero el incumplimiento en general de las obligaciones principales tienen un riesgo latente que es indistinto de estar recibiendo una revisión por parte de la autoridad. O sea, quiere decir que estamos expuestos desde lo que está cruzando por la aduana cada día, desde las transacciones que tenemos en nuestras operaciones virtuales, etcétera. O sea, es mucho más amplio que pensar que nuestro riesgo está únicamente focalizado en una revisión que pudiéramos recibir por parte de la autoridad. Las estrategias que se utilizan para llevar a cabo la gestión de riesgos son las técnicas, planificaciones y acciones que sirven para lidiar y controlar las potenciales consecuencias y las posibles amenazas, ¿no? Ahorita en este documento que nos habla específicamente de estrategias para llevar a cabo la gestión de riesgos, estas estrategias es toda la filosofía, los planes de acción, las metodologías y los procedimientos que tiene propiamente un departamento o un área para llevar a cabo sus operaciones al marco dentro del marco regulatorio, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, y creo que actualmente más de uno dirá que sí lo tienen, ¿quiénes en su empresa tienen realmente estrategias identificadas para mitigar los riesgos? No sé si el chat, ok. Veo aquí que escribieron en el chat que no se escucha. ¿Me pueden confirmar? Yo sí escucho. Ok, No sé los Escucha demás. bien. Sí, se escucha muy bien. Se muy escucha bien. bien. Muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, los mensajitos ahorita que hagamos una pausa. Muchas gracias por contestar aquí en el chat. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, entonces, la gestión de riesgos se basa en un documento detallado que incluye todas las técnicas y procesos y las metodologías, ¿no? Entonces, a mí me encantaría preguntarles, ya sea que me contesten o no, o que sea una pregunta interna para cada uno de ustedes. Existe en mi departamento y a veces no nos tenemos que ir tan lejos al departamento en su totalidad. ¿Existen mis actividades, ese documento detallado? ¿Existe? Yo lo llevo a cabo, tengo identificado mi marco legal, todas las obligaciones que tengo que cumplir, las tengo, primero, las tengo identificadas, las tengo detalladas, tengo algún documento. Y si no, creo que puede ser un buen momento y ahorita vamos a ver por qué, ahora más que nunca, para poderlo llevar a cabo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos en la gestión de riesgos? Primero es el identificar los riesgos y que en este caso en particular, cuando hablamos de los riesgos en nuestro sector, es identificar el marco regulatorio. Cuando hablamos del marco regulatorio, no pensemos nada más en IMEX o ley aduanera. Tenemos que irnos mucho más allá. Tenemos que pensar en todo lo que puede tocar nuestra operación. A veces es incluso temas sanitarios, temas con Sedena,
ahora sí que el marco regulatorio puede ser bastante amplio y en esta parte de identificarlo es donde vale la pena que vayamos de acuerdo a las obligaciones que tenemos. Es más, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Cómo identificamos el marco regulatorio? Bueno, tendremos que empezar por cuáles son las certificaciones y permisos que tenemos. Vamos a hacer un listado de todas las certificaciones y permisos que tenemos. Y entonces, en base a eso, vamos a ir viendo, ok, de acuerdo a este permiso tengo que cumplir con estas y estas obligaciones. De acuerdo a mi certificación de IVA, tengo estas y estas obligaciones. Eso es lo que tendremos que hacer. Identificar primero cuáles son todas las obligaciones que tenemos en base a nuestros permisos y certificaciones y de ahí enmarcarlos, identificarlos, leerlos. Yo los invito muchísimo a que vuelvan a leer. Muchas veces no sabemos ni siquiera a lo que estábamos obligados porque no nos dimos el tiempo de leer exactamente cómo funciona y cuáles son las obligaciones a las que estoy supuesta en cada uno pues ahora sí que de los permisos que tenemos, ¿no? E incluso si somos alguna empresa de las sensibles, pues todavía va a haber un poquito más de cuestiones que tengamos que cumplir, ¿no? Después tenemos, bueno, ahorita me voy a ir un poquito más rápido y lo explicamos ahorita por cada slide. El análisis y la evaluación de los riesgos, la mitigación o blindaje de los riesgos en donde establecemos políticas y procedimientos y la supervisión de riesgo e informe. Ahora sí voy a hacer una pausa rapidita para ver si hay alguna pregunta o comentario en el chat. Ok, aquí dice RR. En base a la filosofía que comentas de las empresas, desde mi punto de vista es que el apoderado aduanal o el personal que está llevando el control del departamento no sabe cómo vender la gestión de riesgos de estas operaciones y la importancia que tiene ante la dirección definitivamente. Yo siempre he pensado que los apoderados aduanales son unos héroes porque eh, en mi experiencia, las empresas que tienen un apoderado aduanal no han medido el riesgo que conlleva y sobre todo para el apoderado aduanal llevar a cabo todas las operaciones que realiza. Muy bien. Entonces, bueno, hablábamos de la identificación de riesgo. Esta descripción es muy técnica, es desde el punto de vista de un sistema de gestión. Ya lo mencionamos ahorita, que principalmente en en el área de comercio exterior, cuando hablamos de identificación de riesgos, lo que tenemos que ver muy claro en la foto son todas nuestras obligaciones, de acuerdo a lo que comentamos de nuestros permisos, ¿no? Y bueno, el análisis de riesgo o blindaje, quienes manejan este segundo paso como un blindaje del riesgo, es en donde tenemos que ver cuál es la posibilidad de que un riesgo ocurra y el resultado potencial de cada evento. ¿Cuál es la posibilidad de que un riesgo ocurra con respecto a qué? Bueno, con respecto a una incorrecta clasificación, con respecto a una incorrecta valoración aduanera, con respecto a una máquina que vendimos en México sin haberla cambiado el régimen, con respecto a una mercancía que no damos de baja en el sistema de control de inventarios, que no la cambiamos de régimen. Es decir, a cualquier acción o actividad que se desvíe del deber ser, ahí es donde tenemos que valorar e identificar el riesgo. Sabemos que los riesgos, y bueno, obviamente determinar el posible efecto o la probabilidad de que se presenten en la empresa, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que identifiquen que la máquina la vendí al ferrero que pasó? Pues ahí tienes que ir identificando, ¿no? Si la vendiste con factura, la vendiste sin factura, si cómo la tenías importada, desde hace cuántos años, por ejemplo. Oye, me pasó hace poco. Oye, Natalia, es que fíjate que teníamos una máquina que la importamos en 1986
estaba ya toda viejita, se la llevó uno de esos que pasan por la basura y quiero saber qué probabilidad es de que la autoridad se dé cuenta. Pues muy poca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no existen expedientes electrónicos, ya no está dentro de los últimos 5 años, ya no dejaste ningún rastro, ningún riesgo. Está muy difícil que la autoridad se pueda dar cuenta que no le hiciste un cambio de régimen, ¿no? Pero, ¿qué probabilidad hay de que lo mismo suceda con una máquina que se importó en el 2018 y que se la quiero regalar al que pasa? ¿Qué probabilidad hay de que la autoridad se dé cuenta de que la regalé? Pues sí, sí hay probabilidad. ¿Por qué? Pues porque tú la tienes, está en tus últimos 5 años de tu operación, el pedimento todavía es visible para la autoridad. Si te llega a revisar la autoridad o tienes una revisión por parte de ellos presencial, te pide el pedimento, te pide la máquina, te pide dónde está, pues se puede dar cuenta que no está. Además de que no va a haber manera que le des de baja en tu anexo 24 ni en tu anexo 31. Entonces, esa es la manera en que tenemos que valorar los riesgos. Yo siempre he pensado que debemos ser tan flexibles como se pueda y tan ortodoxos como sea posible. Es decir, justo en el ejemplo que comentábamos, alguien que fuera muy conservador diría, oye, la máquina de 1986, pues hazle un cambio de régimen, ¿no? Lo vas a pagar a la ya completamente depreciado y nada más vas a pagar el IVA. Y es una práctica, esa sería la más recomendable, ¿no? Oye, pero si no hago el cambio de régimen, ¿hay manera de que se den cuenta? Pues realmente es muy difícil, ¿no? O sea, realmente no se van a dar cuenta. Entonces, ahí es donde ustedes, si es una sola máquina, a lo mejor el costo de un cambio de régimen es ponderable, pero si hubieran sido muchas máquinas y el costo es muy alto y de todas maneras la autoridad no tiene manera de darse cuenta, esa parte solo ustedes la van a saber. ¿En base a qué? En base a la política de la empresa. Entonces, en estos análisis de riesgo, ustedes son los que van a ponderar en dónde hay riesgo, por qué hay riesgo, cuál es el nivel de riesgo y sobre todo, cuál es la política de la empresa. Porque si ustedes están en una empresa en donde la dirección es súper conservadora, te va a decir, hazle el cambio de régimen y utiliza la ventaja de que a lo mejor lo puedes dar de cambio de régimen como desperdicio y con valor depreciado y aunque sea pago el IVA y a la gente van a, pero mi política es conservadora y si ya regalaste la máquina, hazle el cambio de régimen. Y es, eh, y es una postura conservadora y obviamente pues la más recomendable, ¿no? Y habrá quien tenga una postura o la dirección de la empresa sea un poquito más laxa, si se permite la expresión, en donde diga, lo que no tenga ya la autoridad manera de fiscalizármelo y no tenga ningún riesgo evidente, pues prefiero ahorrarme esos centavitos, ¿no? En fin, lo único que yo les recomendaría es, como les decía hace rato, ser tan conservador como se pueda, hasta donde se pueda, y tan flexible como se pueda. Debemos de cuidar muy tajantemente en donde sí existe un riesgo, ¿no? En donde sí existe un riesgo cuantificable, como les comentaba ahorita, de la máquina que se importó en el 2018 y que al final, si hubiera, puede ser remoto, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad hay de que la autoridad me revise? Pues es un volado, o sea, puede ser que no te revisen 5 años, pero puede ser que llegue a mañana. ¿Qué tanto riesgo te quieres correr? Entonces, en ese sentido, mi postura siempre ha sido, cúbrete todo lo que tengas que, ahora sí que todo lo que tengas que cubrirte de los últimos 5 años y de lo que esté físicamente. Eso siempre hay que cubrirlo, ¿no? Pero al final, pues como les decía, esa es la postura de cada empresa. La mitigación del riesgo eh, es la planificación del desarrollo de los métodos. Fíjense que se los platico como anécdota.
incluso si alguien escuchó en mi semblanza, cuando me decido a iniciar mi despacho hace ya como 5 años, mi intención era enfocarme completamente al diseño de procedimientos, implementación de procedimientos y como tal un sistema de gestión de riesgo y de cumplimiento en las empresas de comercio exterior y bueno, en los departamentos. Y de hecho por eso es que empecé a estudiar esta maestría de operaciones y calidad, porque yo estoy convencida de que sería muy diferente la historia de las IMEX si tuviéramos implementado una gestión de cumplimiento. Es más, cuando se publicó, que me estoy adelantando un poquito a la presentación, pero cuando se publicó la empresa confiable, la certificación, el programa piloto de empresa confiable, y lo leí, dije, pues esto es un regalo para las empresas, ¿no? Porque si hay algo de lo que ha carecido el sector o ahora sí que los departamentos de comercio exterior, porque somos como una comunidad, siempre he dicho que somos como una comunidad, es de procedimientos, de una planeación, de métodos, no los tenemos. No solo no tenemos medidos los riesgos, porque esos muy pocas empresas tienen de verdad una matriz de riesgos de comercio exterior. Pero no nos vayamos hasta allá. De 10 empresas que audité con el propósito de identificar si tenían procedimientos aduaneros, solamente 2 tenían procedimientos aduaneros. De esas 2, ninguna seguía sus procedimientos aduaneros. Es decir, tenían unos procedimientos aduaneros que el corporativo les había dado. A la hora que le digo, préstame tu procedimiento aduanero, vamos a ver tu procedimiento de importación. ¿De dónde tomas el costo de tu materia prima? No, pues lo tomo del catálogo de finanzas. Oye, pero aquí tu procedimiento dice que lo tienes que tomar del sistema de anexo 20. Sí, no, pero no, es que no está actualizado. Y nos sentábamos con otro usuario y, oye, ¿podemos revisar contigo cómo realizas esta operación? La misma. Y utilizaba el costo unitario de otra fuente de información. Uno lo tomaba del catálogo de finanzas, otro lo tomaba del catálogo de anexo 24, otro lo tomaba del cliente y otro lo promediaba de las últimas operaciones. Entonces, traíamos unos costos unitarios para el mismo número de parte completamente disparados. Y obviamente esto se empezó a reflejar porque en unos aparecían unos costos unitarios, en lugar de $5 eran como 500. ¿Sí? Entonces, si no existen procedimientos, pues malo. Pero si existen y no los cumplimos, pues va a ser muy difícil que podamos hablar de tener una gestión de riesgo o una gestión de cumplimiento. Va a ser muy difícil. Entonces, es algo, y vuelvo a mi punto original, es algo cultural. Mientras no estemos convencidos de la filosofía, de por qué necesitamos seguir una gestión de cumplimiento, no la vamos a llevar a cabo, aunque la tengamos implementada y hasta tengamos la certificación. O sea, no se los voy a decir, ustedes contéstenme, ¿cuántas veces han ido a una empresa que tengan el CityPad y el de la caseta no les pidió su identificación? O sea, muchísimas veces. Entonces, el papelito no nos sirve de nada si no lo si no lo hacemos cultura, si no lo hacemos filosofía. Ok. Y después nos vamos con la supervisión. Ya que pudimos implementar los métodos, los procedimientos, los lineamientos y tal,
pues obviamente tenemos que empezar a revisarlo, ¿no? Revisar si se está cumpliendo, medirlo, valorarlo y evaluarlo, si está funcionando o no está funcionando. Y algo muy importante, ahorita les hablaba que si no viene de la dirección, pues va a ser muy difícil que podamos llevar una gestión de cumplimiento. Pero si no está esa misma filosofía permeada a otros departamentos, también va a ser muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Si el de compras llega y te dice, oye, necesito que me cruces esta mercancía. Sí, bueno, pero pues dame el certificado o pide al proveedor el certificado y dije, no, ahorita no te lo puedo dar. Bueno, pues va a pagar tanto de impuesto porque pues su tasa es de tanto. No, tú ponle que es TL. O sea, creo que lo que les estoy platicando les suena familiar, a muchos les ha pasado, ¿no? Me pregunta aquí Paulina, ¿cómo se le transmite la filosofía y cultura de los procedimientos a las empresas? Fíjate que esta creo que es una súper pregunta, Paulina. Es un reto. Definitivamente es un reto porque si la dirección está convencida, lo va a ir permeando precisamente dentro de la filosofía a toda la organización y a todos los departamentos. Entonces, si tú tienes una dirección convencida de que el valor supremo, digamos, es el cumplimiento, ya no vas a tener que estarte peleando con el de compras de que no le puedes cruzar la mercancía así, porque él ya va a saber que la política y la directriz que está recibiendo de arriba es el cumplimiento. Si tú tienes ese respaldo, pues definitivamente, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para que esto funcione? Definitivamente, todos estos despachos que se dedican a la implementación y a las certificaciones de normas ayudan mucho porque dan la capacitación necesaria y dan pues el coaching necesario a nivel dirección y administrativo para ir generando esta cultura de cumplimiento. No sé si contesté tu pregunta, pero espero que sí. Muy bien. Bueno, los estándares de gestión de riesgo, pues no es otra cosa más que los ISOs, ahora sí que lo conocemos como ISOs, que en realidad lo que hacen es estandarizar las mejores prácticas. Nosotros tenemos como referencia con nuestra operación la ISO 28001, la ISO 19600 y la ISO 37301, ¿no? Entonces, la 28000 es la gestión de seguridad en la cadena de suministro. Si la leemos, pues es una ISO completamente. Para mí, cuando leí la 28001, pues estoy leyendo el CityPath, ¿no? O sea, está cuidando la seguridad en la empresa, dentro de la empresa, en toda la cadena de suministro, la seguridad en los decks, las cámaras de vigilancia, los GPS, etcétera, ¿no? La 19600, que es el sistema de gestión de compliance, que es la antecesora de la 37001, esta sí, ahora sí que sus cuatro patas, por llamarlo de alguna manera, es el cumplimiento legal, la transparencia, la ética y el buen gobierno. Entonces, esta es una norma completamente enfocada al cumplimiento legal, a dar el cumplimiento a todas las obligaciones y los requisitos legales que tenga una organización. Y bueno, tenemos la 37301, que es la relacionada con compliance, pero también con gestión antisoborno. Y sus implementaciones son muy similares a lo que vamos a ver de la empresa cumplida. Las certificaciones en IMEX predecesoras que están también relacionadas con el riesgo, pues son CityPath y la de OEA y sus antecesoras, o sea, lo que era las NEC antes, la certificación de IVA y la empresa cumplida.
De hecho, por ahí, si tienen oportunidad y curiosidad, hay una empresa que se llama Intedia que hace un tejido, digamos, una interrelación de cómo las NOMS 28001, la 19600 y tal, tienen una estrecha relación con CITIPAT y OEA precisamente. Y pues bueno, ahora vemos lo que es este prueba piloto que todavía no sabemos si va a cuajar o no va a cuajar, pero pareciera que sí, que es la empresa cumplida, ¿no? Entonces, bueno, que en realidad cuando se publicó esta de la empresa cumplida, podríamos decir, ¡ay, brillante economía! ¡Qué bárbaro! O qué interesante lo que, lo que sacó ahora, ¿no? Realmente este tema de la empresa cumplida, pues viene a ser consecuencia de los acuerdos que ha firmado México con la OMC, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, aquí tengo que se ratificó en el 2017. O sea, imagínense, el Acuerdo de Facilitación de Comercio que busca propiamente la facilitación de comercio, la transparencia y tal, se ratificó en el 2017 y estamos en el 2022. O sea, ya íbamos ciertamente un poco tarde. O sea, es una reacción que o una respuesta que a mi punto de vista tardó en madurarse. Y bueno, vimos en enero de 2021 se crea por parte de Economía el Comité de Facilitación Económica. Entonces, vemos que México va dando pasos hacia lo que pide la OMC con el tema de la facilitación del comercio. Y en el marco de estas firmas, sí, vamos a compartir la presentación. Es donde nace esta empresa cumplida de comercio exterior, que si lo vemos, y que ahorita lo vamos a ver, no es otra cosa más que un sistema de gestión aterrizado al cumplimiento de comercio exterior en una IMEX. Y honestamente le faltó, ahorita vamos a ver por qué. Ciertamente está cumpliendo con muchos de los aspectos, pero por ahí le quedaron algunos huecos que no completó. Y bueno, se publicó el 15 de agosto de 2022 con la intención de hacer una prueba piloto para 50 empresas. Incluso te dicen, oye, pues sin importar el tamaño, si te interesa, ven, vamos a hacer esta prueba de piloto. Es un modelo de acreditación de mejores prácticas en materia de cumplimiento de comercio exterior. Y fíjense, ahorita vimos, y por eso me interesó ponerles a ustedes el texto anterior que describe cómo se implementa un sistema de gestión de cumplimiento, porque el texto propiamente de este documento es completamente ligado a una gestión de cumplimiento. Fíjense, dice, identificar posibles riesgos legales. Ya desde ahí nos está hablando propiamente de la definición de un sistema de gestión de riesgo por parte de las empresas a través del análisis del cumplimiento y de las obligaciones que le imponen acuerdos y tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, reglas, instrumentos a efectos de evaluarlos, estableciendo prioridades de manera de solucionarlos, reduciendo el impacto que causan. Si se dan cuenta, en esta definición cubren los primeros 3 pasos que vimos de la implementación del sistema de gestión de cumplimiento, que es la identificación del marco legal, establecer las prioridades, o sea, priorizar los riesgos y evaluarlos para solucionarlos, ¿no? Ahora sí que lo único que me faltó mencionar aquí es ¿cómo? Aquí lo tenemos, me voy a regresar aquí. Le faltó la supervisión y el informe. Pero pues prácticamente, si lo vemos, está la propia objetivo que está enunciando el documento, está cumpliendo con los pasos que encontramos en cualquier implementación de sistema de gestión.
Y el alcance, que es esta parte es interesante, es a las empresas establecidas en México que realicen operaciones de comercio exterior, no transportistas, no agentes aduanales, es a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, ¿no? Requisitos para la prueba piloto. No me voy a entretener mucho en ellos porque supongo que ya los han de haber visto mucho, pero bueno, es tener operaciones de comercio exterior en los últimos 3 años. De hecho, es uno de los requisitos también, bueno, de OEA es de los últimos 2 años, pero también son requisitos de OEA y de IVA, ¿no? No contar con créditos fiscales firmes, demostrar cumplimiento en comercio exterior, no tener denuncia penal a sus socios o accionistas de los últimos 3 años, contar con personal para el programa piloto. Esta parte está muy interesante porque definitivamente necesitarían tener una persona dedicada a eso. Haber implementado un sistema de gestión de cumplimiento normativo y contar con una autoevaluación o auditoría interna en los últimos 12 meses. Entonces, la autoevaluación o auditoría interna podría ser algo subjetivo, pero la intención es observar, lo que la autoridad quiere observar es que tienes un nivel de autocrítica, que te estás volteando a ver hacia adentro, que estás viendo si estás cumpliendo o no. Y bueno, además de los requisitos que están mencionados en el preámbulo, te comentan que hay que cumplir con un cuestionario, que es el anexo 1, y un sistema de gestión de cumplimiento. Bueno, nos muestran los criterios que son, que ahorita de hecho lo voy a desplegar en pantalla, que son el compromiso con el cumplimiento, el análisis de riesgo y las mejores prácticas. Y los criterios en comercio exterior, que es la clasificación arancelaria, el método de valoración y su soporte, las preferencias arancelarias y su soporte, es decir, qué preferencia le vas a poner, si le pusiste TLC que tengas, perdón, si le pusiste TL que tenga su soporte, el expediente, etcétera. El padrón de importadores, no incurrir en prácticas desleales, las NOMS, los Incoterms, los expedientes electrónicos, PROSEC y regla octava, regulaciones y restricciones no arancelarias, las actividades vulnerables, marcas registradas, mercancías de uso dual, procedimiento de revisión en origen, legal instancia y tenencia de las mercancías y su acreditación, complemento carta aporte y programa IMEX, certificación IEPS. Bueno, y después tenemos algunos puntos en materia fiscal y laboral, que es el cumplimiento de disposiciones fiscales, cumplimiento laboral y programas laborales, ¿no? Si se dan cuenta, básicamente la mayoría de los puntos, o sea, en el 90% de los criterios que está revisando la autoridad son específicamente en temas de comercio exterior. Y se mete un poquito, ahora sí que te dice, pero bueno, por lo menos tienes que cumplir con lo básico de materia fiscal y laboral. Y por último nos dice que además tendrías que recibir o someterte a una revisión de gabinete, ¿no? Y al final nos pone un texto que básicamente nos repite que lo que está buscando es identificar los riesgos legales a través del análisis de cumplimiento de obligaciones que imponen. Si se dan cuenta, es básicamente el mismo texto del objetivo. Nos lo ponen al final del documento para, yo considero que es para subrayar el propósito de esta certificación, que es prácticamente una gestión de cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, beneficios, controversia y tendencia. Ha sido un tema muy controversial. Incluso he tenido yo pláticas con algunos clientes que me dicen, no, pues es que yo, o sea, no han publicado beneficios, yo no le veo ninguna ventaja. Bueno, obviamente para la prueba piloto ya ni siquiera, o sea, eso ya pasó, ¿no? Pero ahora que se abra o que la tendencia o lo que estamos viendo es que es una prueba, si es una prueba piloto como tal, como su nombre lo dice, es porque se está queriendo probar una certificación
que lo que se está buscando es que sea formal y que sea abierta al público en general. Entonces, son muy cuestiones, es que a ver qué beneficios me da, porque mira que yo soy OEA y que yo ya con la certificación de IVA ya tengo suficientes beneficios, etcétera. Lo comentaba hoy en la mañana con una buena amiga mía que es colega. Em, yo les podría decir, este documento que emite la autoridad para mí es un regalo. O sea, em, nos estamos ahorrando lo que un consultor externo nos tenía que venir a decir, mira, así y así y así, y esto es lo que tienes que observar. Ciertamente le faltó, porque si se dan cuenta, el cuestionario no habla de anexo 24, no habla de descargas, no habla de comparativo contra inventarios. O sea, yo les diría, le falta el documento, sí, le falta un poquito y obviamente habrán algunas cosas que serán propias de cada, o sea, por ejemplo, una industria automotriz, pues hay que agregarle todo el tema de cumplimiento con las CTNs, ¿no? Una industria sensible, pues hay que agregarle todo el tema de cumplimiento propio de su operación. Alguien que tenga una submaquila también tendrá que agregarle, pero este documento, a mí lo que me parece, lo que me llama la atención es que em, la autoridad de donde recauda más es de las revisiones de Hacienda de Gabinete o presenciales, pero díganme ustedes de dónde se van con las manos limpias. En todas sus revisiones, en todas sus auditorías, sacan, es muy raro que la autoridad se vaya limpio. O sea, si ya llegó es porque ya sabe que algo va a encontrar, porque ya tienen información suficiente para saber que a donde llegaron van a encontrar algo, ¿no? Y este documento que emite la propia autoridad, aunque sabemos que la que fiscaliza es el SAT y la que lo está emitiendo es Secretaría de Economía y su dirección de facilitación, realmente es yo digo, vuelvo a decir, es un regalo, porque nos están diciendo cómo. A veces lo más difícil es que te sientes en una nube gris de tantas cosas que tienes que hacer entre la operación y el cumplimiento, y lo que vinieron a darnos es un regalo. Ese es el principal beneficio. Nos están diciendo cómo implementar mejoras, cómo implementar mejores prácticas, cómo meternos a un tema de gestión de cumplimiento y veíamos al principio, ¿no? O sea, al final lo que busca la gestión de cumplimiento es mitigar el riesgo, tener una reputación favorable y mantener la estabilidad y la continuidad de las empresas, ¿no? ¿Tienes el dato de cuántas empresas se anotaron? Fíjate que no, y justamente lo estuve buscando porque me dio mucha curiosidad y no, estuve buscando, incluso estuve buscando, Rosy, a ver quién habían, y me metí a la página de economía, bueno, a la de facilitación, a la de SNICE, y no encontré nada, pero voy a seguir buscando porque tengo mucha curiosidad. Prórroga para el programa piloto, no, no lo sé. Entiendo que sí hubieron varias empresas participantes. em, y además, no importó el tamaño, esto me pareció bastante bueno porque cuando hablamos de una OEA o una SIVA triple A, que es la que tiene más beneficios, siempre está relacionado con el tamaño de la empresa y el tamaño de sus operaciones. Aquí no, aquí sí están viendo, están tomando los indistintos tamaños y giros, ¿no? Entonces, bueno, la controversia precisamente es esa, que había quienes decían, pues yo no me voy a someter a un escrutinio tan fuerte y menos si además voy a estar sometido a una revisión de gabinete, ¿no? Y no tengo los beneficios a la vista. Bueno, pues es válido. Em, Sabemos que el cumplimiento de comercio exterior es de los más complicados en la legislación mexicana, entonces ponerse, ahora sí que, a ver, ven, revísame, pues es porque definitivamente tu nivel de cumplimiento es muy, muy alto, ¿no? Pero bueno, definitivamente hubo quien sí y quien buscó acercarse, porque al final, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es favorable
con o sin observaciones y con o sin recomendaciones o no favorable, pero no tiene ninguna consecuencia. Además, otra vez recordemos que quien está haciendo la revisión no es quien nos fiscaliza. Quien nos está haciendo la revisión es una entidad facilitadora, que es Secretaría de Economía. Tendencia, bueno, definitivamente, en mi punto de vista, es tendencia, porque cada vez tenemos más temas de facilitación económica, de apego a la OMC, de apego a las normas. Entonces, incluso para quienes les haya parecido esto algo, un tema de disgusto, por llamarlo de alguna manera, vale la pena irle encontrando el modo, el gusto o el modo, porque para allá tenemos que ir. Para allá vamos con todo lo que es facilitación del comercio y cumplimiento de cualquier índole, ¿no? Entonces, bueno, esas son las conclusiones que para mí son más importantes, que veamos que esta certificación, el beneficio lo tiene intrínseco. Ya viene, ya viene en el propio documento el seguir este cuestionario ya tiene un beneficio muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos rescatar de esta certificación. Y bueno, en- podemos ver claramente que no estamos más que frente a una gestión de cumplimiento disfrazado de certificación, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la invitación a Magda, Guadalupe, y a todo el equipo, Héctor, Máximo Carvajal. Me da mucho gusto participar de nuevo con ustedes y seguiremos en contacto. De parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Te queremos otorgar el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Certificaciones y Gestión de Riesgo el día 30 de noviembre del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y tu servidora. Nat, muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes. Muy bueno, contenta de verlos otra vez.